Bienvenidos de nuevo a mi canal, ese refugio donde la pasión por el drama otomano nunca, jamás, se extingue. Soy, y estoy absolutamente eufórica de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha sido el pan de cada día en las redes sociales, en los foros de discusión y en las conversaciones de café, un tema que ha desatado oleadas de comentarios apasionados, que ha generado un sinfín de teorías conspirativas y que, seamos completamente honestos, a veces puede resultar un tanto repetitivo, incluso agobiante. Hoy valientemente abordaremos de frente esa pregunta omnipresente, esa interrogante que acecha incansablemente a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que literalmente conquistó nuestros corazones, robó nuestras almas con la inolvidable Senkalkam, y que desde entonces, digamos que su relación, o la percepción pública de ella, se ha transformado en un verdadero culebrón digno de una de esas series turcas que nos tienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este mar de especulaciones, rumores, esperanzas y decepciones, les recuerdo, con la energía y el entusiasmo que me caracterizan, que si son tan fanáticos empedernidos de las series turcas como yo, no se olviden ni por un segundo de suscribirse al canal. Suscríbanse ya. Es gratis. Y lo que es aún más importante, activen esa campanita traviesa para no perderse ninguno de mis vídeos, donde diseccionamos las últimas novedades del mundillo turco, los chismecitos jugosos, las teorías más descabelladas y, por supuesto, nuestras series favoritas, aquellas que nos hacen reír, llorar y suspirar con la misma intensidad. Así que vamos, un solo clic, y únanse a esta comunidad turca adicta que no conoce límites. Ahora sí. Dejando a un lado la publicidad, hablemos de Hande y Kerem, hablemos de lo que realmente importa. ¿Por qué esta pregunta continúa siendo tan relevante, tan persistente en el imaginario colectivo? ¿Por qué Kerem parece estar hasta el gorro, harto hasta la médula, de tener que responderla una y otra vez? Y lo que quizás sea lo más importante, porque a nosotros, como público, como espectadores ávidos de noticias, a veces también nos agota un poco este constante tira y afloja mediático, este interminable juego del gato y el ratón? Empecemos por el principio, por el génesis de este drama. Senkalkam, una comedia romántica refrescante, adictiva y visualmente atractiva, catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca y en rostros reconocibles en todo el mundo. La serie, como todos recordarán, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista de espíritu libre que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico, workaholic, un tanto arrogante y con evidentes problemas de comunicación, que se convierte en su benefactor, a cambio de un pequeño favor, fingir ser su prometida. Ya saben cómo va la cosa, ¿no? El amor florece gradualmente entre ellos, superando obstáculos aparentemente insuperables, desafiando convenciones sociales y luchando contra sus propios demonios internos. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esa chispa, esa conexión especial, era evidente para todos. Los rumores de romance, como era de esperarse, comenzaron a circular casi de inmediato, alimentando la imaginación de los fans y generando una expectativa palpable en el aire. Y eventualmente, para deleite de todos, los rumores se confirmaron. Teníamos nuestra pareja de ensueño, nuestra *power couple*, salida directamente de la pantalla a la vida real. Todos estábamos felices. El mundo era un lugar mejor. Los pájaros cantaban. Sin embargo, como suele suceder en el fascinante pero a menudo cruel mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, la relación, lamentablemente, llegó a su fin. Y aquí, precisamente aquí, es donde comenzó el verdadero bombardeo de preguntas, el asedio mediático constante. La prensa del corazón, los paparazzi incansables, los fans obsesionados, las redes sociales convertidas en tribunales populares, todos querían saber los detalles escabrosos, las razones ocultas, los secretos inconfesables. Todos querían saber qué había pasado, si existía alguna posibilidad remota de reconciliación, si todavía se querían en secreto, si se guardaban rencor. La pregunta recurrente, la pregunta que se repetía hasta la saciedad, la pregunta que se convirtió en una pesadilla para ambos, era siempre la misma: ¿van a volver Hande y Kerem? ¿Hay esperanza para los *Anker? Entiendo la fascinación. Entiendo el deseo genuino de ver a dos personas que admiramos, a dos estrellas que nos han hecho soñar, juntas y felices para siempre.
Entiendo la necesidad de creer en los finales felices, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Pero también entiendo la frustración de Kerem, y quizás la de Ande también, por tener que responder constantemente a esta pregunta, por tener que justificar sus decisiones personales ante un público ávido de detalles. Imagínense estar constantemente expuestos al escrutinio público, tener que justificar cada movimiento, cada palabra, cada interacción. Es agotador. Es invasivo. Es, en definitiva, injusto. Y aquí viene el punto principal, la tesis central de este vídeo. Creo firmemente que como fans, como espectadores, como parte de esta comunidad turca adicta, a veces necesitamos dar un paso atrás, respirar hondo y respetar la privacidad de los artistas. Hande y Kerem son personas reales, con vidas reales, con sentimientos reales y con derecho a tomar sus propias decisiones, sin sentirse presionados, acosados o juzgados por las expectativas del público. Debemos recordar que detrás de la imagen pública, detrás del glamour y las alfombras rojas, hay seres humanos que merecen respeto y consideración. Pero hablando de Esenkalkapm, vale la pena recordar, una y otra vez, el impacto monumental que tuvo esta serie en la popularidad de las producciones turcas a nivel mundial. Abrió las puertas a un público mucho más amplio y diverso, consolidó a Hande y Kerem como estrellas internacionales y demostró el potencial de las series turcas para conquistar el mundo. Y ya que estamos hablando de series que definen la escena turca, déjenme contarles de otra joyita que quizás no conozcan tanto, **Kuzey Güney**. Esta serie es un drama familiar intenso, desgarrador y profundamente conmovedor que explora la relación compleja y a menudo conflictiva entre dos hermanos, Kuzey y Güney, interpretados magistralmente por Kıvanç Tatlıtuğ y Burak Gülsoy respectivamente. Kuzey, impulsivo, rebelde y con un temperamento explosivo, y Güney, responsable, ambicioso y siempre dispuesto a complacer, se ven envueltos en un trágico accidente que cambia sus vidas para siempre y que los obliga a enfrentar sus propios demonios. La serie es un torbellino de emociones, con actuaciones impresionantes, diálogos inteligentes y una trama que te mantiene al borde del asiento, preguntándote qué pasará a continuación. Es un claro ejemplo del drama turco en su máxima expresión, con giros inesperados y personajes complejos que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Lo que la hace relevante para este vídeo es que, al igual que la historia de Hande y Kerem, explora la complejidad de las relaciones humanas, los secretos, las decepciones y la búsqueda de la redención. Es una serie que te hace reflexionar sobre el destino y las consecuencias de nuestras acciones. Además, las actuaciones de Kıvanç y Burak son simplemente magistrales. Absolutamente recomendada. No se la pierdan por nada del mundo. Ahora, si hablamos de dramas históricos épicos, grandiosos y visualmente deslumbrantes, no podemos dejar de mencionar **MYZYL**. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su apasionada y turbulenta relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y una de las figuras más influyentes de la historia turca. **MYZYL** es un festín visual, con vestuario deslumbrante, decorados impresionantes y una banda sonora épica que te transporta al corazón del Imperio Otomano. La serie no solo es entretenida, sino que también ofrece una visión fascinante de la historia otomana y la intriga palaciega. Lo que la conecta con el tema de Hande y Kerem, aunque parezca descabellado, es la intensidad de la pasión y la manipulación de la imagen pública, aunque a niveles obviamente diferentes. En *MYZYL, vemos cómo las relaciones personales, incluso las más apasionadas, pueden verse afectadas por el poder y la ambición. Cambiando un poco de género, quiero recomendarles una serie que me encantó por su originalidad, su frescura y su toque de fantasía, *Medcezir*. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman Koper, un chico problemático que encuentra una segunda oportunidad en la vida gracias a Selim Serez, un exitoso abogado que lo acoge en su familia. Yaman se enamora de Mira Beylice, una chica rica y popular, y juntos enfrentan los desafíos del amor, la amistad y la clase social. Medcezir es una serie juvenil con toques de drama y romance, con una banda sonora pegadiza y personajes entrañables. Es una de esas series que te enganchan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más. ¿Qué tiene que ver con Hande y Kerem? Bueno, al igual que la pareja protagonista de Medcezir, Hande y Kerem también vivieron su romance bajo la mirada constante del público, enfrentando desafíos y expectativas.
Y al igual que en Medcezir, la realidad a veces puede ser más complicada que la ficción. Finalmente, para cerrar este repaso por algunas series turcas imperdibles, quiero mencionar Ask Memnu ***. Esta serie es un clásico de la televisión turca, un drama romántico que ha sido adaptado en varios países. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo con mucha diferencia de edad. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y juntos comienzan una aventura prohibida que tiene consecuencias devastadoras. Ask Memnu es una serie intensa y apasionante con actuaciones memorables y una trama que te atrapa desde el principio. Es un ejemplo perfecto del melodrama turco con giros inesperados y personajes complejos. Y si adivinaron, también tiene una conexión con el tema central de este vídeo. Ask Memnu explora los límites del amor, la pasión y la traición, y nos muestra cómo las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden verse destruidas por la infidelidad y los secretos. Nos recuerda que las relaciones públicas, como la que tuvieron Hande y Kerem, a veces esconden realidades muy complejas. En resumen, en el vídeo de hoy hemos hablado de la pregunta que persigue a Hande y Kerem, de por qué Kerem parece estar harto de ella, y de por qué a veces nosotros, como público, también nos sentimos un poco saturados. Hemos recordado el impacto de Senkalkapm, y hemos explorado otras series turcas que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los fans deberíamos ser menos insistentes con la vida personal de los artistas? ¿Qué piensan de las series que hemos mencionado hoy? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compártanlo con sus amigos fanáticos de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que la fuerza turca los acompañe.